Bienvenido nuevamente a tu momento con la voz de Dios. Si es la primera vez que nos acompañas, te queremos dar la bienvenida a nuestra Iglesia para las Naciones. Hay personas alrededor del mundo que han estado en búsqueda por esa voz de Dios y han encontrado tal voz aquí, un lugar en el cual la voz de Dios está hablando y es precisa. Y ahora es tu momento con esa voz de Dios. La semana pasada, al estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 2, estudiamos los versículos 3 al 5 y durante ese tiempo pudimos conectar la manera que Dios ha estado invitando a la novia a un lugar más cercano con Él, de no apartarnos de Él, que no se trata solo de abandonar su amor, pero de abandonar este primer amor. No solo de apartarnos de un sentimiento, pero apartarnos de la persona de Jesús. El miércoles pasado tuvimos un momento glorioso al celebrar la bondad de Dios. Escuchamos tremendos testimonios de cómo Dios había sanado a personas que durante 24 horas personas salieron del hospital. Escuchamos testimonios de personas que recibieron hogares que sus deudas fueron canceladas, miles de dólares. Nuestro Dios es un Dios tan bueno y Él está bendiciendo a sus hijos hoy día. Hoy día es un día muy especial y nuevamente estamos en el estudio con el hombre de Dios y nuestro profeta, Shaiju Matthew. Ayúdenme a darle la bienvenida. Hombre de Dios, gracias nuevamente por el privilegio de estar aquí en el estudio. Estaba recordando la palabra que predicaste el domingo pasado, que fue una palabra muy pesada que nos provocó de poder mirar a los ojos de Jesús, de regresar a ese primer amor, de no mirar sus manos, pero ver su rostro, contemplarlo y regresar a esa pasión. Gracias por esa palabra. La semana pasada pudimos cubrir Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 y 4. No pudimos entrar en el versículo 5. Hoy día estamos ansiosos y con gran anticipación de entrar a ese versículo 5. Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por su gracia. Le damos gracias a Dios por este día tan hermoso que hizo el Señor. La palabra de Dios nos dice, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Es tan bueno lo que el Señor está haciendo. La palabra del domingo pasado es una palabra que todos, les quiero decir que especialmente yo he tenido que luchar con esa palabra y creo que lo haré por el resto de mis días en este planeta. Fue esa clase de palabra que ya no tenemos excusas el momento que nos paremos delante del Rey de Gloria. No le podremos decir de que no sabíamos. No le podemos decir de que ya no tenemos esa excusa para decirle de que no sabíamos lo que era el tener ese primer amor. Para mí es un lugar muy espantoso a entrar cuando el Señor nos da esa clase de información y lo deposita en nuestro espíritu. Aún más que muchas personas alrededor de nosotros y mayor que la cual teníamos en nuestro espíritu anteriormente. Es una oración de que no la escuchemos una vez y después la olvidemos y que ya estamos listos para pasar y escuchar otro sermón. Es mi oración de que meditemos en esta palabra, de que la escuchemos de nuevo.
examinemos nuestro espíritu y permitamos de que la luz de Dios alumbre cada área que no tiene, que no está abierto para recibir al Señor. Y porque esta palabra viene del Señor, yo sé que Él nos dará gracia para vivirla. Amén. Hay una historia poderosa de Abraham y Abimelech. En una ocasión, Abimelech tomó la esposa de Abraham sin saber de que ella era su esposa. Abraham le había mentido. Él dijo de que ella era su hermana. Pero Abimelech no pudo consumar ese matrimonio. Dios se le apareció y le advirtió de lo que iba a ocurrir, porque en otra ocasión hubo otro hombre que hizo la misma cosa. Fue el rey de Egipto y las cosas no le resultaron muy bien. Entonces Dios le advirtió. Y hay una palabra que Dios dice: por causa de la integridad de tu corazón, yo no voy a permitir de que hagas esto, porque Dios sabía de que él sinceramente no sabía. Cuando buscamos al Señor con sinceridad, Él nos dará una gracia para poder cumplir los propósitos que están en su corazón. No somos perfectos, pero porque somos sinceros en nuestra búsqueda del Señor, Él es muy generoso y Él nos dará la gracia necesaria para cumplir sus propósitos. Esa gracia llena este video. Quiero saludar a todas las iglesias que se conectan en línea de todas las partes del mundo. Que la gracia del Señor te localice a través de esta voz. Que la gracia del Señor llene tu hogar desde este momento. Que la gracia del Señor fortalezca tus manos caídas. Que la gracia del Señor fortalezca tus rodillas que tiemblan. El que te llama es fiel. Y el Señor se agrada de ti hoy día. Y mientras caminamos nuevamente en su palabra, que su presencia nos lleve a lugares que nunca imaginamos, a entendimientos de que nunca hemos tenido el privilegio antes. Su cercanía es nuestra grandeza. Sí. Sé que el versículo 5 nos está llamando. Pero la cosa con las Sagradas Escrituras es que podemos alimentarnos meses, sino años, solo con un versículo. Después del domingo pasado, aunque yo di la palabra, yo también necesito meditar en esa palabra. Y yo llegué a la realización de que hay mucho más. Hay mucho más que contiene ese versículo. Entonces, aunque quizás hoy no vamos a poder
cubrirlo todo. Yo quiero tocar un poco más, si no les aburre de que todavía estamos en ese mismo versículo. Entonces, queremos, por la gracia del Señor, yo quiero nuevamente leer ese versículo y ver dónde nos quiere llevar el Señor. Hay una dimensión vertical y también hay una dimensión horizontal. Y vamos a estudiar eso hoy día. Entonces, si me permiten, regresemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay otra versión que dice, tengo esta queja contra ti. Disfrutamos de esta palabra porque has dejado tu primer amor. Y hablamos de cómo el primer amor es mucho más que solo una emoción. Ese primer amor puede ser un individuo. Y dentro de un matrimonio, una persona puede pasar de ser ese esposo, ese primer amor, pero ya no es el primer amor. Ahora solo es un esposo. Yo creo que esa fue la parte que yo disfruté más. Yo amo al Señor. Él ha sido tan bueno para conmigo. Yo estoy enamorado del Señor. Yo creo de que junto con mi esposa, yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera sido por el amor del Señor. Y con eso dicho, el 18 de septiembre es el cumpleaños de Mama Tini y le doy gracias a Dios por esto. Ella es una bendición. Ahora, lo que yo quiero que el pueblo de Dios vea hoy día es de que hay tanto en un versículo. Cuando el Señor habla, Él no habla la manera que cualquier humano habla. La manera que Dios habla es que Él habla a través de dimensiones. Yo recuerdo cuando quizás estaba en el grado 8 o 9 y nos enseñaron sobre los planetas y los planetas solares. Y yo recuerdo de que nos dijeron de que había 9 planetas. Quizás no nos recuerde en orden, pero Saturn, Neptune, Pluto, y creo que después nos dijeron de que Pluto ya no era un planeta. Pero yo sé que eran 9 porque recuerdo que hay 9 dones de espíritu y todo lo que estaba en mi clase de ciencia yo lo conectaba con la palabra de Dios. Ahora, yo recuerdo cuando entré en el grado siguiente, era una noticia enorme de que encontraron otro planeta y después de un mes encontraron 2 nuevos planetas y después de eso ya eran una docena de planetas nuevos. Pero ahora dicen de que hay múltiples y que ahora no solo hay varios planetas, pero que hay varias galaxias. Y estos científicos están asombrados. Pero nuestro Dios es un Dios multidimensional. Este es nuestro Dios al cual servimos. Entonces, ¿cómo podemos leer su palabra si es un Dios multidimensional
sin saber de que este mismo Dios tiene varias dimensiones en un versículo. Yo sé que si entramos en detalles así nunca vamos a terminar. Quizás nos tomará un año. El Señor sabe lo que Él está haciendo y yo simplemente soy un siervo. Que el Señor haga conforme a su voluntad. Confiaremos de que Él nos guiará. Y entonces yo quiero que me acompañes en este camino. Tú representas al pueblo. Tú estás hablando a través de ellos. Gracias, profeta. Entonces, si tienes cualquier pregunta, por favor, me puedes interrumpir en cualquier momento. Y será un gozo para mí. Yo quiero de que notes la manera que el Señor nos dice, nos describe este versículo. Leámoslo una vez más. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti. Entonces, ¿quién está hablando? Es el Señor. El Señor. El Señor. Ya sabemos el estatus de ese Dios en el rollo. Es que Él es el novio y nosotros somos su novia. Entonces, este novio le está hablando a su novia. Continuemos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, Él está hablando sobre ese primer amor. Y Él está hablando de cómo ellos han abandonado este amor. Y tenemos que estudiar esto y verlo en su plenitud. La manera que podemos estudiar las Escrituras es estudiar cada detalle. Después tenemos que detenernos y ver el versículo en su plenitud. Es la única manera que podremos tener un entendimiento total. El Señor está diciendo, Él se para como un novio. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, es un misterio. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 32, Él habla sobre el misterio de la iglesia y del matrimonio. Aquí lo tengo, profeta. Efesios, capítulo 5, versículo 31. Empecemos con el versículo 31. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora Él está hablando sobre hacerse una sola carne y el versículo siguiente nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, si te digo nuevamente de que miércoles y domingo están conectados, por aquellos que han estado siguiendo miércoles, saben la manera que el Espíritu nos ha estado hablando. Este Dios es un Dios que tiene varias dimensiones. Servimos a un Dios con varias dimensiones. Vemos este gran misterio. Yo hablo respecto de Cristo y la iglesia. Él está hablando de matrimonio y de cómo debe ser el esposo y la esposa. Esto está conectado. Esto está conectado. Tu matrimonio y tu vida espiritual están conectados porque, iglesia, si el plano del reino es el ministerio, entonces el matrimonio es el plano individual. Entonces no podemos entender el uno y no entender el otro. Dice que es un misterio. Esta mañana yo quiero que entendamos un poco más sobre este misterio. Para que podamos entender ese misterio, necesitamos entender la manera que Dios ve el matrimonio. Si eres soltero, no te aburras porque voy a ir a algún lugar. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, por favor. Malaquías 2, versículo 15. Dios nos está hablando sobre el matrimonio aquí y nos dice cómo
debe ser un matrimonio, cómo debe ser esa unión. Malaquías 2, versículo 15. ¿No hizo él uno? Ahora, el matrimonio es dos. Dios que toma a dos personas. Hagamos esto claro. Él toma a un hombre y una mujer y los hace uno. Después dice, bueno, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo hizo? Habiendo en él abundancia de espíritu. Él toma una porción, una parte de su espíritu y él la pone en ellos. Y es ese espíritu de Dios, esa porción, esa abundancia de su espíritu que está, es lo que los combina y los hace uno. ¿Dónde hemos visto esto antes? Lo hemos visto en el jardín. El Señor, el gran Creador, viene, recoge a Adán, después recoge a Eva y los trae, los pone en ese jardín. Y con su espíritu, Él los hace una sola carne. Dos personas. Él los toma. Él saca a uno de adentro del otro y los une y los hace uno. Wow. Nuevamente vemos esa dimensión multidimensional. Múltiple dimensión. Él toma a los dos individuos y los une. No quiero tocar esto en mucho detalle hoy día, pero es algo que debemos estudiar. Vemos que el Señor dice, esta es la manera que yo funciono. La manera que yo funciono es a través de mi espíritu. Él los une. Y Él conecta este misterio con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender la manera que necesitamos estudiar las Escrituras es conectando los dos puntos. El entender es conectar los dos puntos. Estamos viendo la manera que ocurre un matrimonio. No te haces uno solo porque has consumido ese matrimonio, pero las Escrituras nos dicen de que se convierten en uno porque el Espíritu te hace uno. ¿Estamos claros en ese punto para que todos estemos en la misma página? Ahora, el misterio. Dice, esto es una cosa y esta es la otra. ¿Pero qué significa? Jesús se pone enfrente de sus discípulos y les dice, es mejor que yo me vaya. Y la única manera que puede ser una ventaja para ti es porque el momento que yo me vaya, hay un Espíritu de Dios que vendrá y te ayudará. Ese Espíritu es el Consolador, el ayudador. Hombre de Dios, lo encontré en el libro de Juan, versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene, es conveniente. El Señor Jesús dice, si yo me quedo aquí, no es una ventaja para ti. Pero si yo me voy, el momento que yo me vaya, va a ser una ventaja para ti. Tenemos que entender por qué es conveniente. Eso no tiene ningún sentido. Sí, necesitamos saber. La única manera que se convierte en una conveniencia lo vemos en el siguiente versículo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. El Señor está diciendo, cuando yo me vaya, vendrá el ayudador. El ayudador. El que nos ayuda. Regresamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu?
por una porción de su espíritu. Entonces, si ellos son uno por el espíritu, Jesús dice, es conveniente de que yo me vaya, porque si yo me voy, el espíritu que nos hace uno vendrá a nosotros. Ahora, por favor, permíteme juntar todos los puntos, los planos. Yo les hablé sobre el plano de que los apóstoles 3 años y medio estuvieron con Jesús. Y esta palabra les enseñé hace 2 semanas, un miércoles en la noche. Todavía está disponible. 3 años y medio. Ellos no tenían ni idea de quién era Jesús. Esos 3 años y medio fueron el plano, y los 40 días que Él estuvo con ellos fue la fundación. Y la razón por la cual esos 3 años y medio fue el plano fue porque ese espíritu que Jesús había prometido, el espíritu, la abundancia de su espíritu, la porción, esa parte del espíritu que viene sobre un individuo y los hace uno con el Señor, que los amarra al Señor con cuerdas de gracia y poder que no pueden ser quebrantadas. El ayudador tenía que venir, y es ese ayudador que viene y los hace uno con el Señor Jesús. Ahora Él nos dice el misterio es que para que ese novio y esa novia sean unos, se necesita la porción del Espíritu para que nosotros seamos uno con nuestro Salvador y Señor Jesús. Necesitamos al Espíritu. Espero de que hasta este punto estén conmigo. Ahora, si vemos la manera que las personas hablan cuando van a un matrimonio, escuchamos de que viene el novio y después viene la novia, y todavía ellos no están casados. Pero todavía se refieren al varón como el novio, porque los dos están comprometidos, pero aún el matrimonio no ha ocurrido. Llega el momento cuando alguien entrega a la novia, el padre o alguien tiene que entregar esa novia al novio. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El Espíritu de Dios tiene a la iglesia de la mano y la está acercando para que nosotros podamos prepararnos y crecer para estar con el Señor. Hombre de Dios, yo nunca lo había visto de esta manera antes. Es maravilloso. Entonces vemos que el Señor ahora, mientras recibes esta palabra en tu espíritu, Él nos está acercando, nos está preparando, nos está alistando para poder ver al novio. Él nos está preparando. Cuando estudiamos ese novio, ahora es muy importante de que digamos, ¿qué hace el Espíritu? Lo que Él hace es, Él viene y nos prepara para ver a ese novio. Y ahora quiero traer todo en contexto. El libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, quédense conmigo, no se pierdan, que ya los estoy llevando a ese lugar. Vemos, el Señor dice, has dejado o abandonado tu primer amor. Y entendemos que ese primer amor es Jesús, el novio. Pero ahora tenemos que entender quién es ese novio. Ese novio, Jesús, lo vemos en el libro de Efesios nuevamente. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Todo solo tendrá sentido si entendemos al novio, Jesús.
¿Cómo es que Jesús se ve a Él mismo, hombre de Dios? Leamos el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, empezando con el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo es tan hermoso, es tan poderoso. La Escritura nos está enseñando cómo funciona el Señor. Cuando Él ascendió, versículo 12 nos dice, y hace unos domingos hablamos sobre los dones, los regalos que Él nos dio. Y ese versículo continúa cuando Él ascendió, que Él dio esos dones. Llegamos a decir de que aparte de estos dones, hay estos ministerios. Leamos nuevamente el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, Él le está diciendo al cuerpo de Cristo la manera que ellos son construidos, formados es a través de estos 5 ministerios. Estos 5 ministerios todavía existen hoy día para construir, edificar el cuerpo de Cristo. Hay personas que enseñan de que esos oficios ya no existen. Hay personas que dicen solo los pastores y evangelistas y maestros son los únicos ministerios que existen. Es como decir, tengo 5 dedos, pero solo quedan 3 dedos. Y bueno, ya no tengo el pulgar. ¿Cómo es que la iglesia será efectiva, eficaz sin esos 5 dedos? Hay muchos maestros hoy día, hay muchas enseñanzas que son introducidas a la iglesia para quitarle el valor al ministerio apostólico y profético. Y hay razones por las cuales eso ha ocurrido, porque en verdad han visto ciertas personas que han abusado de esos oficios, de esos ministerios. Pero es que también ha habido abusos y personas que han tomado ventaja, pastores y maestros y evangelistas, de que han fallado en este punto. Pero el ataque de que el enemigo trae es solo en contra del apostólico y del profético. Y hay algo que necesitamos considerar. Si han habido personas que han fallado en los otros ministerios, pero estos 2 ministerios son los que son una mayor amenaza al enemigo. Y el enemigo quiere bajarse lo que es más poderoso en el edificio de Dios. Este versículo nos está hablando sobre el cuerpo de Cristo, de que el cuerpo está aquí. Pero Cristo, siendo la cabeza, está en el cielo y el cuerpo todavía permanece aquí en la tierra. Pongámonos a pensar en esto por un momento. Pensamos cómo funciona esto. Ese es el misterio. Ese es el misterio. ¿Qué es lo que el Espíritu está tratando de hacer? Él está tratando de traer el cuerpo, llevarla hacia la cabeza, a ese banquete, esa boda del Cordero, ese día, ese momento. Veremos en el libro de Génesis, cuando Dios le habló al hombre y le dijo, no es bueno de que el hombre esté solo. Él tomó a Eva de su costado. ¿Qué significa esto? Ese momento se refiere al misterio que habla el Nuevo Testamento. Nosotros, ese cuerpo, somos como Eva, que fue tomada del cuerpo de Adán.
Y vemos que nosotros existimos en Cristo aún antes de que existimos en la tierra. Fuimos tomados del cuerpo de Cristo y estamos siendo restaurados hacia Cristo. Wow. Y el versículo continúa para explicar cómo todos esos dones tienen un propósito. ¿Y el propósito es cuál? ¿Cuál es el siguiente versículo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, una unidad en la fe. La palabra, ahora, en otras palabras, nos dice de que el nivel de fe, estos 5 ministerios necesitan permanecer para continuar a construir, a perfeccionar, para que todos lleguen a esa medida, a esa estatura de fe, al mismo nivel de esa fe. Y es por eso que la palabra tiene que salir. Es por eso que no es suficiente que las personas la vean, pero tienen que llegar a esa unidad en la fe. No está hablando de llegar a la misma denominación, pero está hablando de llegar a esa misma medida, conocimiento de entendimiento espiritual. Porque espiritualmente hay personas que están en diferentes niveles, pero de que ellos puedan llegar a la medida, la estatura, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento. Ya hemos cubrido en el pasado sobre el conocimiento detallado, hace varias semanas. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegando a esa madurez, la estatura de Cristo. Yo amo la palabra. El Señor que está parado en medio de los candeleros. Y nosotros tenemos que crecer a la estatura de Él que está en medio de los candeleros. No somos llamados a ser ese candelero escondido, pero el candelero que es una ciudad asentada sobre un monte, alumbrando, brillando, creciendo a su plenitud. Ese es el gol. Ese es el gol. En este capítulo, bueno, leamos el siguiente versículo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Este viento está conectado al viento porque están haciendo doctrinas. Cada cosa ellos lo convierten en teología. Cualquier cosa que no pueden explicar, dicen de que no existen. Hay páginas de que dicen de que nosotros cristianos no creemos en tales cosas. Ha parado. Por favor, crece en ese nivel de fe, en las cosas de Dios, para que no seas llevado por cualquier doctrina que vendrá. Y empieza a creer en el poder y el Espíritu de Cristo que está disponible hoy día en la tierra. Continuemos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, si por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, trabajando junto, cada coyuntura, cada parte, para que llegue a ese lugar construido, edificado en amor.
Y todo el cuerpo es fortalecido porque en amor. Hay una parte que junta todo y es el amor. Mientras estamos aquí, ¿cuál es la conexión? El primer amor. Vemos que el Señor estaba hablando sobre abandonar ese primer amor. Y si ese primer amor es una persona, y si esa persona tiene un cuerpo, tenemos que ver este versículo en su plenitud. Veamos el contexto. La semana pasada lo vimos desde lejos, pero hoy día vamos a entrar en más detalle. Ese primer amor no es solo Cristo, pero ese primer amor incluye su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo es la manera que Dios nos ama? Vemos de que Dios demostró su amor al morir en la cruz. La manera que el Dios del universo murió fue colgado de una cruz. No le den tanta atención ni gloria a esa cruz, porque vemos huellas de esto en el Antiguo Testamento cuando Moisés colgó esa serpiente sobre un madero. Vemos de que la cruz fue elegida divinamente por Dios aún antes del Nuevo Testamento, aún de que existieran esos soldados romanos. Esa cruz es un punto, una manera de que Dios representa su amor. Si vemos a Dios en la cruz, vemos ese amor colgado ahí por ti y por mí. Es tan hermoso. Ahora tenemos que enfocarnos en este punto y entender la cruz. Vemos dos dimensiones de amor. Número uno, vemos la obediencia de Jesús a su Padre hasta morir. Su obediencia hasta la muerte. Él dijo, yo haré lo necesario para agradar a mi Padre, hasta el punto de entregar su propia vida. Ese es el madero, la viga vertical. Pero cuando vemos la cruz, no solo existe esa viga vertical, pero también hay otra viga que va horizontal. Es la segunda dimensión de la cruz. Es el amor de Dios a su pueblo. Que Jesús amó tanto al mundo de que Él estaba dispuesto para morir por sus pecados, de llevar el pecado de la humanidad a la cruz. Vemos dos dimensiones. Si estudiamos esa cruz, las dos vigas, la primera viga es la que es puesta en vertical, que representa esa relación vertical. Y después existe la viga horizontal, que representa nuestra relación hacia las personas que nos rodean. Las dos hacen ese símbolo de amor, y ese símbolo es la cruz. La manera que funciona la viga horizontal es la manera que nosotros amamos a las personas. Si tratamos de poner solo una viga horizontal, no funciona. La única manera que esa viga horizontal puede sostenerse es si está puesta sobre una viga vertical. Entonces, la cosa primera necesaria no es lo horizontal. Lo primero es el vertical. Hombre de Dios, esto es tan maravilloso. La única manera que podemos establecer ese amor horizontal, ese alcance horizontal, es primero establecer esa viga vertical, ese alcance vertical.
Y eso vertical tiene que ir hacia la tierra y ser plantado bien. Si no está bien plantado, cualquier cosa horizontal va a causar de que esa viga vertical se tumbe. Entonces, primero tenemos que estar establecidos en nuestra relación con el Señor antes de poder entender otras relaciones horizontales. Lo horizontal, alguien a la par tuya, la persona a tu derecha, la persona a tu izquierda. El vertical es lo que va arriba hacia el Señor. Tenemos que entender al Señor. Y para poder entender al Señor, es necesario de que te entiendas a ti mismo, a dónde estás plantado. Y es aquí donde el Señor me ha estado llevando con mucho detalle a hablarle a las personas sobre su identidad. La semana pasada escuchamos tantos reportes de muchos individuos y le damos gracias a Dios por esa gracia. Y no podemos solo enfocarnos en el Señor cuando el Señor desea de que tú te entiendas a ti mismo. Las personas de que solo están enfocados en Dios, no me puedes decir de que no te has descubierto cosas sobre ti mismo después de enfocarte en Dios. Sí. Cuando las personas pasan una vida entera siendo religiosos, pero han fallado no solo a otros, pero a sí mismos, han fallado también a sus esposos. Y ellos luchan por tratar de entender a su pareja porque no se entienden ni a ellos mismos. Muchas personas no podemos ayudar a un matrimonio porque ellos están tan ocupados tratando de arreglar y corregir a su pareja. Cuando estamos atraídos a alguna persona que lleva esa paz empieza a tocar a las personas que te rodean. Pero si estás tan ocupado tratando de corregir a tu pareja sin darte cuenta de que no hay esa paz en ti, entonces eso crea un caos. Si no te tratas de entender a ti mismo, pero esto lo vamos a dejar para miércoles. No vamos a continuar en este tema. Regresemos a esa viga horizontal. Esa madera horizontal. Tenemos que entender esto. Tenemos que llegar. Dios nos está diciendo que has abandonado tu primer amor. La semana pasada muchas personas sintieron cargados y miraban y estudiaban ese versículo y hacían esto y lo otro. Decirle, Señor, si hay alguna parte en mí que no te ha amado de la manera que yo te amé antes, yo me arrepiento. Pero puedes caer en otra trampa al enfocarte solo en el Señor y sin recordar de que también Él tiene un cuerpo. Ese primer amor no es solo hacia el Señor, pero ese primer amor incluye el amor que tú tienes hacia su cuerpo. No puedes separar los dos. No puedes separar los dos. Y muchas veces yo he escuchado que las personas han dicho, yo amo al Señor, no me importan las personas alrededor. No me importan los humanos. A mí solo me importa el Señor. Pero el Señor te está mirando y pensando, ¿qué le pasa a este tipo especial? Pero los dos están conectados. Y hay otro versículo que necesitamos ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20.
Y es una parte integral de nuestro crecimiento en Cristo. Si queremos crecer a esa estatura de Cristo, no podemos ignorar este versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Señor está diciendo que para que puedas amarme, tienes que primero amar a tu prójimo. Ahora, este es un versículo de que muchos no entienden o quizás lo mal interpretan. Entonces tenemos que establecer primero quién es tu hermano. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Los que oyen mi palabra. Entonces, tu hermano es la persona que oye la palabra que estás oyendo. O si no, estás mirando a una persona de la misma denominación, pero no es tu hermano, porque no están oyendo las palabras de Cristo. Porque hay personas a quienes podemos dar nuestro corazón que te harán apartarte del Señor. Y mientras tanto, quizás estés pensando, pero vamos a la misma iglesia. Vamos a la misma iglesia, pero entrar en comunión con esa persona te puede alejar del Señor, porque Él no ha crecido a ese nivel de fe, en esa unidad de fe. Entonces, cuando las personas usan esa palabra de no andar con yugo desigual, tratan de hablar de personas de otra fe. Pero yo te estoy diciendo de que puedes estar en la iglesia y tener yugo desigual, porque tu entendimiento y madurez espiritual no es igual al otro. Puedes estar en el mismo lugar y todavía estar en yugo desigual. Tenemos que establecer quién es tu prójimo. Los que están escuchando la palabra. Los que están comiendo ese mismo maná que tú estás comiendo. Y ahora hay una conexión espiritual en tu espíritu. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que dice que tenemos que amar? Porque muchas veces las personas no son fáciles de amar. Hay personas que son difíciles de amar. Y Dios tiene una manera de ponerlos en tu iglesia, aún en la misma banca que te estás sentado. No mires alrededor. Están en posiciones diferentes. Hay personas que no las podemos perder. Que cuando ellos entran, ellos quieren de que todos los vean y prueban nuestra fe. Pero el Señor dice, no me puedes decir que me amas y no has tomado el tiempo para amar a tu hermano. Esto nos lleva al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Y ya lo hemos estudiado antes, entonces no nos vamos a tener mucho tiempo. Lo cubrimos la semana pasada o la semana antes. Hablamos de cómo ellos compartían todo. Tenían todas las cosas en común y no había persona entre ellos que tenían necesidad. Habían cosas que quizás querían, pero no tenían necesidad. Ahora, ¿cuándo viene el peligro? Porque siempre hay una persona que va a querer tomar ventaja de otra persona en el nombre de amor. Yo he escuchado personas decir eso ligeramente, me tienes que amar. Yo he escuchado que ellos dicen, eres un cristiano, estás supuesto a hacer esto. Tuvimos que cerrar una propiedad que se llamaba El Faro, donde ayudábamos a la comunidad, pero la tuvimos que cerrar. Y inmediatamente habían personas que estaban preocupados por ese edificio.
Y a ellos no les importaba porque piensan de que si somos una iglesia tenemos que darle de comer a otras personas gratis. Eso se ha convertido como una cultura dentro de una cultura. Si vas a una iglesia estás supuesto a hacer caridad. Y ellos no tratan de estudiar o llegar a entender por qué. Hay detalles que están involucrados y Dios es un Dios de detalles. Ahora vemos en este versículo, no había nadie entre ellos que tenía necesidad. Hay una diferencia con una persona que está lavada por la sangre de Cristo. Esa es tu responsabilidad. Pero el terminar con la pobreza alrededor del mundo no es tu tarea. Y es por eso que Jesús no dijo, yo vine a ayudar a los pobres. Él dijo, yo he venido a predicar el evangelio a los pobres. Entonces la manera que Dios le quiere ayudar a los pobres no es al darles cupones gratis. Él les quiere ayudar al traerles información a sus espíritus para quebrar ese espíritu de pobreza. Pero lo que las personas quieren es que dame cosas gratis. No hay ningún país que recibe cosas gratis y después se convierte en un país avanzado. Todos los países que han hecho eso después llegan endeudados. Vemos ese espíritu que divide, no multiplica. Otra perspectiva que yo quiero que vean es que no hubo nadie entre ellos de que tuvo necesidad. Una necesidad. ¿Cómo tomamos la decisión de ver cuándo es una necesidad y cuándo es algo que queremos? Este hombre de Dios es una pregunta excelente. Entonces vemos que la iglesia ya no es ese grupo integral. Hay muchas personas de que vienen, todas clases de personas llegan. Y verdaderamente no podemos conocer a las personas la manera que se conocían en el pasado, porque ahora la comunidad es más grande y en ese tiempo la comunidad era más pequeña. Conocías al madre, la padre, en cuál parte ellos vivían, dónde ellos nacían, sabían todo de ellos. Pero hoy día estamos en un lugar donde hay muchas personas que han inmigrado. No sabemos de dónde son estas personas, no sabemos sus raíces. Hay todas clases de personas que entran. Y solo porque encontramos a una persona en la iglesia, no llegues a pensar rápidamente de que son un hermano o una hermana. Después no vengas corriendo al pastor diciéndole, yo pensaba que estaban en la iglesia y por eso les presté dinero. Si no estás preparado para perder dinero, entonces no empieces a prestar, porque estás tratando con seres humanos. Yo recuerdo que un hombre venía y le pedía a todos dinero. Y finalmente él no pudo obtener la cantidad que él quería. Y después nos dimos cuenta de que él quería comprarse un carro. Y él pensaba que la iglesia era el mejor lugar para venir y recaudar fondos para eso. Y finalmente, a mí no me molestaba que las personas estaban dando, pero yo pensaba que era manipulación. Y yo recuerdo que yo le decía, tú has visto personas entrar a esta casa y que Dios los ha elevado y transformado sus finanzas. ¿Por qué no confías en el Señor para que Él abra puertas para ti? Él estaba tan ofendido. Él estaba tan ofendido de que porque no iba a recibir ese dinero. Y él sentía como que yo era el que estaba oponiendo a que él recibiera ese dinero. Y después salió y fue a empezar a decirle a un montón de personas de que yo era un falso profeta. Y yo nunca he visto a nadie tan enojado. Tan enojado. Por 6 meses él estuvo con nosotros. Y él hizo un buen trabajo de hacerse el que estaba tocado por el Señor y que amaba al Señor. Y me decía que eres el mejor predicador en el planeta. Nunca he conocido a nadie como tú.
Y habían creyentes sinceros que le estaban dando dinero, comprándole zapatos y le daban lo otro. Y yo miraba todo el amor que los creyentes habían demostrado a él. Pero en un momento, él se volteó. Y eso me partió el corazón. Me partió el corazón. Porque las personas te demuestran sus verdaderos colores cuando no les das lo que ellos quieren. Si no les das lo que ellos quieren, algunas personas quieren acceso y vas a ver quiénes son. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Hay personas de que dicen, esta es la iglesia mejor en el planeta. No les des posición y vas a ver lo que ocurre. Hemos tenido casos que hemos tratado. Cuando el hermano que creías que era un hermano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ves a la hermana que no es una hermana. Entonces, si vas a ayudar a alguien, no esperes algo. Si tienes esa expectativa de que vas a sacar algo, entonces prepárate para estar decepcionado 1000%. Porque cuando cuando ellos les ayudaban, ellos daban sin esperar. Solo puedes ser abusado si lo ignoras. Pero si ya sabes lo que va a ocurrir y estás dispuesto a dar, entonces eres mayor que cualquier persona que quiere tomar ventaja. Sean sabios. Yo he escuchado una historia muy traumatizante. Escuché una historia de una mujer de que llamó a otra mujer y una hermana en la iglesia y le comenzó a decir, yo soy un profeta, tienes que cuidarme, yo soy tu tarea, ahora me tienes que dar de comer. No van a creer. Esta pobre muchacha desperdició más de $13,000 en esta mujer porque ella le decía que yo soy profeta y tienes que cuidar de mí. Y cuando ella quiso parar de darle, ella le decía, tienes una maldición, algo terrible va a ocurrir. Entonces, para que esa cosa terrible no te ocurra, me tienes que dar $100,000. Esta mujer usaba el nombre del Señor para abusar a otra hermana en el Señor. Las dos iban a la misma iglesia. Para hacer esta historia larga, corta, ella la manipulaba y la manipulaba porque tenía cierta manera de entrar a sus temores y entrar y demostrarle cierto amor. Y le decía, yo soy la única que te ama, yo soy la única que te entiende. Y le decía, no le digas al pastor nada. Cada vez de que ves a alguien que te dice y te digan, no le digas al pastor, sabes de que has llegado a conocer un lobo. Siempre van a ver de que cuando las personas digan eso, no le digas al pastor, es una trampa del enemigo. Tienen reuniones secretas. Dios quiere de que seamos inocentes, pero que seamos astutas. Hay personas entre ti de que genuinamente tienen necesidad y debemos cuidar de ellos, pero hagámoslo sin esperar algo. Ahora, ¿cómo sabemos si es un hermano que necesitamos ayudar, si es una necesidad o si es algo que ellos quieren? ¿Cómo hacemos la diferencia? Esto es el detalle que necesitan saber. Que no hay amor mayor sino el dar su vida por otro. No podemos venir a alguien y forzarlos a que ellos den su vida. Ese ya no es sacrificio, eso es asesinar a alguien. No podemos manipular a una persona para que te ayude. Necesitamos ser abiertos
Y la única manera es con esa sinceridad que viene con humildad. Y si el Señor lo pone en tu corazón, y si no estás ofendido, si una persona no te ayuda, pero si llegas a ofenderte, si alguien no te ayuda y dices, yo esperaba que las personas de la iglesia hicieran mucho más que esto. Cuando tienes esa expectativa en que ellos están supuestos a dar su vida, entonces eso ya no es sacrificio. La única manera que eso puede ser un sacrificio es porque el corazón de ellos tiene que estar en el corazón de ellos. Y si ellos no tienen corazón para eso, entonces recordemos de que el corazón del rey está en las manos del Señor. Él es el quien decide a dónde va. Si alguien te está ayudando, no es porque ellos tienen un buen corazón, pero es porque el Señor ha causado que ellos te ayuden. Pero si alguien no te ayuda en la iglesia, recuerda de no tomarlo tan personal, porque Él es el Señor quien da el favor. Si no ocurre, es porque Dios te está diciendo, no necesitas la ayuda de Dios, yo te voy a ayudar. Estas cosas, si yo no las enseño, hay personas que van a sufrir una y otra vez y quizás te irás de la iglesia porque esperabas amor, esperabas que alguien cuidara de ti y no lo hicieron. Irás a la otra iglesia y ahí también te van a hacer lo mismo. Y después van a encontrarte en un círculo vicioso de estar saltando iglesias esperando que alguien te ayude, hasta que llegues a entender y a ser decepcionado una y otra vez. Después, esas personas son las que llegan y dicen que las personas de la iglesia no son buenas porque ellos tenían expectativas, habían puesto esperanza en hombre y no en el Señor. ¿Cómo responde el Señor? Vemos que el Señor mira a Pedro y le dice, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si tú amas al Señor, lo que vas a hacer es cuidar las ovejas del Señor. Las ovejas, la iglesia, es el corazón de Jesús. No puedes decir de que amas al Señor y no amar a sus ovejas. Cuando Él dice, apacienta mis ovejas, nos tenemos que preguntar que si físicamente tenemos que ayudar a esas ovejas, tenemos que darle de comer a esas ovejas. ¿Qué es lo que el Señor significa en cuidar de sus ovejas? Para poder entender eso, tenemos que ver la respuesta de Pedro. Porque fue a Pedro que Dios le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Después del ministerio, después del día de Pentecostés, hubo una queja en medio de las viudas de que no estaban cuidando de ellas. ¿Cómo es que Pedro respondió a eso? Es que Pedro fue y dijo, Jesús me dijo que le dé de comer a mis ovejas y hay unas de que no están siendo cuidadas. Pero él sabía de que Jesús no estaba hablando de la comida física de las viudas, pero aún hay una bendición en darles de comer a esas viudas. Pero Pedro conocía la diferencia sin confundir las dos cosas. Él sabía de que necesitaba tomar tiempo para apartarse, para prepararse para la palabra y oración, para administrar la palabra. Entonces vemos a Pedro, quien el Señor le dijo, cuida mis ovejas. Y él sabía cómo cuidar a las ovejas. Y era al cuidar sus espíritus. Yo te quiero animar. Cuando vayas a la iglesia, vas a encontrar muchas personas que te van a decepcionar. Pero si tú te vas a alimentar en tu espíritu, encontrarás de que ese espíritu causa que todo en lo físico sea transformado. Así es como el Señor quiere que la novia sea cuidada. Esta es perspectiva, porque hay personas
de que dirán, no, tiene que ser físicamente. Y ellos dirán, tienes que hacer esto y lo otro, es algo bueno. Si tienes tal cosa, si tienes lo otro, es una bendición. Pero no olvidemos lo que las Escrituras nos dicen. Darle de comer a las personas entre ellos. Entonces la perspectiva que necesitamos llevar hoy día es la manera que Dios quiere que amemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es que voluntariamente demos nuestras vidas para amarlos en unidad, en las cosas del Señor. Por favor, cuando te digo de que ames a tu hermano y a tu hermana, yo quiero de que tengas en mente, no permites que las personas tomen ventaja de ti. Necesitas ser sabio. Es una cosa el cuidar las necesidades y es otra cosa completamente diferente hacer un negocio con un hermano o una hermana. Entonces, estas son cosas que necesitan ser enseñadas. Y por eso yo te estoy enseñando para que te evites dolores. Si yo no les enseño, ¿quién les va a enseñar? El momento de que quieres entrar en un negocio con un hermano o una hermana, recuerda de que estás entrando en una socia, y solo te puedes ser socio si hay cierto pacto, un acuerdo. Y si no tienes un acuerdo escrito, un contrato, no esperes de que tu hermano te dé el 70%. Le dirás, pastor, fue mi idea. Bueno, fue una idea en tu cabeza, pero este hombre no pudo leer tu mente. Te pueden evitar mucha división dentro del cuerpo de Cristo si usamos un poco de sabiduría. Escríbelo los dos. Lleguen. Y tienes que ser cuidadoso para tener tus expectativas escritas y que los dos lo firmen para no entrar en decepción y avergonzar el nombre del Señor. Porque el Señor dice, ¿cómo sabrán de que son cristianos? Y es por su amor. Hay un versículo que tenemos que ver en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Si tuvieres amor los unos con los otros. Eso significa de que ahora lo opuesto es real. Cuando no amamos al pueblo de Dios, verdaderamente no amamos al Señor. Y yo creo, con sinceridad, de que no podemos amar al Señor si no amamos a su cuerpo. Es mi oración de que en este camino en el cual el Señor nos está llevando, que no olvidemos amar al cuerpo de Cristo. Podemos ser tan religiosos, amando al Señor y haciendo todo correcto, pero no nos importa la unidad de nuestra iglesia, no nos importan nuestros hermanos y hermanas, no nos importa esa comunión con ellos. Imagínense que mi hijo Moisés viene a mí y él tiene 5 años y él me dice, y su hermana tiene 8 años. Imagine que él me dijera, yo me quiero ir de la casa porque mi hermana fue muy mala conmigo. Ahora yo tengo que ir a él y preguntarle, ¿te escuché bien? Que porque tu hermana fue mala con vos, ¿te vas a ir de mi techo? De esta protección, de esta bendición. Y estás dispuesto a irte porque estás ofendido con tu hermana.
Eso es lo que hace la división en una iglesia. Más y más, el enemigo te puede decepcionar, te puede poner en contra de tu hermano y hermana y te puede apartar de ese maná, te puede alejar de ese techo, de esa cobertura, de esa bendición. Y el enemigo ha logrado a que muchas personas hagan eso, causando que las necesidades entre ellos traigan división entre ellos, porque el enemigo es el engañador. Yo oro para que desde hoy día examines tu corazón y que decidas: nunca me iré de la casa del Señor por un hermano o una hermana que me han lastimado. Amén. Yo soy más maduro que eso. Yo soy plantado verticalmente. Yo no puedo fallar en lo horizontal. Yo soy la plenitud de la expresión del amor del Señor. Entonces yo oro para que entendamos este versículo y la plenitud. A decir: tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Tu primer amor. El verdadero amor. El cuerpo de Cristo. Nuestro Salvador Jesús. El Señor estará tan orgulloso cuando tú veas a tu hermano y tu hermana a través de los ojos de Cristo, cuando no te aíslas de ellos, cuando tú eres el gozo de la casa. Hay algunas personas que tienen esa gracia, que pueden entrar en un cuarto y hacen que las personas se rían, traen ese gozo, traen esa alegría. Que seas el gozo. Dile a la persona a tu lado que eres tan feliz de que ellos son parte de tu iglesia, que traigas ese gozo. Espero de que tú notes esa persona que está solas, que notes a esa persona de que es callado, esa persona que es cohibida. Espero de que notes a esa persona que necesite un nuevo par de zapatos. Espero de que le compres el almuerzo a alguien hoy día. Espero de que seamos una expresión de la mano de Dios mientras cuidas a alguien. Y mientras lo haces, que el Señor cuide de ti. Mientras cuidas del cuerpo de Cristo, que el Señor cuide por tu cuerpo. Mientras demuestras misericordia y gracia a la familia de Dios, que Dios demuestre misericordia a tu familia. Esa palabra viene en un momento crítico, porque es parte de salvar tu alma. Porque nos enfocamos tanto en las cosas de Dios, somos tan religiosos con las cosas de Dios, pero nos hace falta algo. Voy a concluir con esto. No esperes recibir amor, pero prepárate para dar tu vida. No esperes nada. Ese es el verdadero amor. No digas: sí, yo creo de que todos tenemos que amar. Dame amor, dame amor. Tienes que amarme, me tienes que dar esto. Todos podemos ser así. Que seamos esa luz. No me tienes que invitar a tu fiesta, pero yo soy la expresión de la gracia y misericordia de Dios, y eso le trae gozo al corazón de Dios, que sus hijos. Leamos ese versículo nuevamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
Yo espero de que las personas sepan de que tú eres diferente y de que esta palabra se convierta algo que te fortalecerá en tu vertical y tu horizontal. Y le doy gracias a Dios por esa gracia que está viniendo a ti, esa gracia que traerá el favor del Padre. Yo quiero tomar un momento para orar contigo. Que hayan corazones que sean sanados de toda decepción con el cuerpo de Cristo. Toda decepción que has tenido con tu pastor, toda decepción que has tenido con un evangelista o un profeta o un apóstol o cualquier ministerio, yo oro para que tú los perdones, de que tú los veas a través de los ojos del Señor y que el Señor que te ve demostrando amor, favor y gracia, derrame ese mismo amor, misericordia y gracia sobre tu vida. Yo creo que he compartido algo que es muy importante al corazón de Dios. Y también yo sé de que quizás muchos de ustedes no estarán tan emocionados como la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada se trataba del Señor y hoy día es de tu hermano y tu hermana. Pero es algo que tenemos que recordar, de que el Señor está viendo tu corazón para ver de que tú apacientas sus ovejas. Encuentra a alguien de que no has visto en mucho tiempo, llámalos y que ellos sepan de que estás pensando en ellos, de que los amas. Y darles la bienvenida nuevamente a la iglesia. Diles que los esperas la próxima semana, de que hay un Hijo de Dios que los ama como los ojos de Dios. Y a la misma vez recuerda protegerte. Porque la misma palabra que habla del amor de Dios, que dice, sed astutas como las serpientes e inocentes como palomas. Es una palabra muy fuerte. Porque si solo sos astuta y cuidadoso, pero no tienes esa inocencia de paloma, entonces te conviertes en esa misma serpiente. Pero la manera que puedes tener discernimiento y astuta, inteligente, es también al tener esa gracia, misericordia y amor. Y eso es lo que te hace. Te da ese balance. Porque si no puedes ser ese candelero. Queremos ser astutos, pero ser intencional al construir el reino de Dios y no tomar ventaja. Y que ellos te usen a ti mejor como una ventaja. Yo sé que quizás revolví o toqué ciertas cosas y hay nuevas preguntas de que han salido y nuevos escenarios. Que esta persona me hizo esto y esta persona me hizo lo otro. ¿Y cómo voy a hacer las paces? Y me gustaría ayudarte. Escríbenos y vamos a ver cómo podemos responder. Pero nuevamente, no esperes. O si no, también con nosotros te vas a decepcionar. Solo hay una persona que nunca te va a decepcionar y es tu Señor. Él es fiel. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias porque me has dado la gracia de enseñarle a tus hijos este tema. Te pido de que no perdamos ese primer amor hacia la iglesia. Que la manera que ellos se amaban, que nos amábamos, la primera vez que venimos a la iglesia teníamos ese deseo de comunión. La manera que celebrábamos a todos y aceptábamos a todos. Te pido de que el amor hacia el uno y el otro no se enfríe. Nos necesitamos. Pero el enemigo tiene una manera de dividirnos para que Él nos pueda esparcer. Pero esta palabra ha venido al perfecto tiempo. Y Señor, que esta palabra guarde a tu pueblo. Que esta palabra los sostenga y que por la gracia, misericordia y favor que ellos demuestran a sus hermanos y hermanas en Cristo,
los cause, que ellos también cosechen eso en esta temporada. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y la iglesia grita un fuerte amén. Quiero que sepan esto, que esta enseñanza está viniendo a ti para que cuando tú apliques esta palabra en tu vida, tú vas a comenzar a cosechar cierto favor que nunca pudiste lograr antes. El Señor te está dando esa gracia. Recíbela. Ese nuevo favor. Estoy profetizando a alguien mientras el Señor me dirige. De que porque tú te has sometido a esta palabra, tú y tu casa. Y mientras ahorita que estaba hablando, yo miré a una persona en una casa, tú y tu familia. Vas a entrar en una nueva temporada de cosecha, dice el Señor. Prepárate, 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 prepárate. Padre, ve con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.